Y empezamos a grabar. Norberto, estás con el micrófono encendido, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ah, ¿que lo apago? se siente el tecleo. Ah, listo, listo. Bueno, la clase de hoy tiene que ver todo respecto a la biogeografía del género Homo. No solamente del género específicamente Homo, sino también nos vamos a ir un poquito más atrás y vamos a hablar un poco de los hominoideos, pero bueno, lo puse como el título porque es como el gran tema que tenemos nosotros, porque hace referencia a nuestra especie específicamente hablando. Es una clase que junta muchas de las informaciones que vamos recopilando o que hemos ido recopilando a lo largo de las distintas clases, que tiene que ver con tectónica de placas, con estructuras poblacionales, deriva génica, para poder llegar y a conformar todo lo que va pasando en la evolución del hombre. Dentro de las preguntas que siempre surgen y también probablemente si tenemos un poco de tiempo tal vez lleguemos a debatirlas también y a tratar de ir contestando cuando uno va analizando esta clase, tiene que ver sobre dónde se originó nuestra especie. Ahora ya respecto a esto hay un consenso muy aceptado y muy marcado. No fue así a lo largo de varios cientos de años donde se discutía específicamente dónde se había originado la especie. Otra de las preguntas que siempre ha preocupado es cómo, siempre ha preocupado o ocupado a los investigadores, cómo llega a ocupar y a dominar todos los puntos de la Tierra. Eso es algo también que uno no deja de planteárselo cuando va analizando toda la evolución del Homo sapiens específicamente. Con respecto a la colonización, siempre se plantea también si ha sido un único evento o han sido múltiples eventos migratorios que han tenido que ver o que han ido ocurriéndose de manera encadenada a lo largo de los años como un proceso gradual, o si es la misma población que va creciendo y expandiendo su rango distribucional. Acá juega todo lo que hemos estudiado, lo que hemos visto en la clase anterior respecto a la tectónica de placas y a las condiciones climáticas que han afectado a estos organismos, digamos, a nosotros como Homo sapiens, como todas las especies anteriores. Y acá es un papel clave el clima de la época condicionando estos eventos migratorios de la especie. Y por supuesto también hay análisis en relación a cuánto de estos factores climáticos han afectado al genoma o a la constitución del genoma que tenemos actualmente. Esto es solo una representación gráfica que yo, por charlas con chicos en años anteriores, hablábamos de que en otras materias también, en paleontología, también vieron el tema que si tuviéramos que representar toda la historia geológica de la Tierra, ya sea en un año, calendario o en un reloj de 24 horas, la aparición del hombre se sitúa, en este caso que estamos haciendo una representación de 24 horas, más o menos casi en el último segundo de la historia de la Tierra, ¿no? Es algo bastante gráfico de ver también, que a veces nosotros nos creemos como, bueno, la frutilla del postre, y está apareciendo muy, muy, muy al final de la historia de la Tierra. Toda la clase nuestra va a estar centrada en los últimos 7 millones de años. Lo que está acá puesto a la derecha, que está hablando de la mitad del Mioceno, no tenía una representación gráfica un poquito más nueva, solamente esta de unos 14 millones atrás, pero lo que quería mostrarles un poco es cómo está la estructura ya continental en todo el planeta, que es un poco también como un repaso de lo que vimos en la clase de paleogeografía. Los
todos los continentes ya están en una posición, que es la que nosotros conocemos actualmente, por lo que la parte de deriva continental, o sea, todos los efectos de la deriva continental no se van a manifestar en este grupo. No así, no por el contrario, todo lo que hace a glaciaciones o a eventos climáticos que sí vamos a tener en la última etapa del Cenozoico y todo lo que va a comprender el Cuaternario, específicamente sobre todo el Pleistoceno. Acá es donde la diversidad del género Homo se va a extender totalmente y el clima y esas glaciaciones del Cuaternario van a jugar un papel muy dominante y en muchos casos condicionante para la expansión de la especie. Pero lo que sí quería era como mostrarles como que ya haciendo, perdón, un minutito, ahí, estoy admitiendo a uno de los chicos. Sí quería mostrarles la estructura del planeta como para que ya lo tengamos como en claro en qué momento geológico estamos. Y lo que les decía es que nos vamos a concentrar en esta parte ya del árbol de los primates, cuando los humanos se separan de los chimpancés y más o menos la datación ronda entre los 5 y los 7 millones de años atrás, cuando el gran clado se divide en dos. Y vamos a ir juntando la información que tenemos para reconstruir esta historia. Acá es solamente a modo de repaso, y lo que les acababa de decir, que nos vamos a concentrar sobre todo al final del Plioceno y todo lo que va a tener que ver en la época cuaternaria con los distintos pisos de la época cuaternaria, junto con las glaciaciones que son las que van a afectar mayormente esta etapa. ¿Qué es lo que pasaba en el Pleistoceno? Y vamos juntando los pedazos para armar el rompecabezas que tenemos ahora. El planeta era mucho más frío. Había, por supuesto que las glaciaciones no han afectado, y era una de las cosas que habíamos hablado en la clase anterior, que las glaciaciones no han afectado de igual modo en todas las regiones, pero sí había amplias regiones cubiertas por hielo, y también estaban los glaciares conformados por agua, obviamente que en este momento hoy forman parte de los océanos. No es un dato menor y lo vamos a ir viendo por qué. El nivel del mar era mucho más bajo. Lo vamos a ver después cuando hablemos del poblamiento en América, cómo eso también está condicionando para la evidencia fósil que al día de hoy no se recupera. Un dato no menor es el tema que los continentes, al tener un nivel del mar mucho más bajo, los continentes en superficie eran mucho más grandes. Y esto trae como consecuencia también, así como en algunas áreas los hielos o las masas de hielo avanzan, en otras va en detrimento de áreas mucho más secas o mucho más áridas, que es lo que también vimos en África. Y por supuesto, esto siempre condiciona la distribución de los animales y de las especies vegetales también. Acá solamente no es que sea importante que ustedes conozcan los nombres de las glaciaciones, de los distintos eventos glaciares que han pasado en todo el Pleistoceno fuertemente. Lo único que quería marcarles es todos los ciclos glaciares e interglaciares que han ido sucediendo en esta etapa, su duración, para poder un poco mostrarles cómo se ven afectadas ciertas regiones cuando el nivel del mar es mucho menor, cómo hay regiones que se ponen en contacto cuando el nivel del mar es menor. Yo acá les estoy poniendo la última, la de Wisconsin, que es una de las glaciaciones más documentadas, que más información se tiene, y es la que les puedo mostrar un poco la representación que tenemos de ciertas áreas. Pero lo cual no quiere decir que no haya pasado de un modo similar en las otras glaciaciones o en los otros periodos glaciares. Solo que no tenía
gráficos para poder mostrarles. Acá les estoy mostrando cómo hay ciertas regiones que emergen bajo la superficie del agua y se forman diversas plataformas. Acá les estoy mostrando el norte de Japón, la isla que no lo podría pronunciar yo, Hokkaido, que está unido al continente asiático, ¿dónde se va el mouse? El continente asiático por la península de Corea. También en la región de Sonda, creo que también lo fuimos hablando en distintas clases anteriores, todo el sudeste asiático, todo este sudeste asiático va a terminar conformando una región que se llama Sonda o Sondalandia, donde está uniéndose, si ustedes pueden ver lo que está en negro, es la constitución actual que nosotros vemos de las islas de Sumatra, de Java, de Bali, de Borneo y de Malaca principalmente. Y lo que está en gris, mucho más claro, es cómo estaba en esta última glaciación, en la glaciación de Wisconsin. Si ustedes pueden ver, claramente es una plataforma que si el hombre tiene que desplazarse, lo puede hacer perfectamente caminando, sin necesidad de usar ningún conocimiento de navegación o cosas como por el estilo. Simplemente con caminar puede llegar a esta región y ya la región de Australia se queda bastante accesible. Con navegaciones bastante rudimentarias se puede acceder a la isla. Otras regiones, lo que estábamos hablando recién, lo que es la región del continente Saúl, que también se llama, que es la que va a estar formada principalmente por Australia, por Tasmania, acá prácticamente no se ve la división entre Australia y Tasmania, Nueva Guinea y este conjunto de islas que están acá, entre las más importantes que es Aru y Rajanpat, que son las que también están formando una plataforma continental, facilitando así la dispersión, si es necesario, de la fauna o del hombre, que es el que va a terminar utilizando más adelante cuando veamos su dispersión. Otra de las cosas que también han afectado en este periodo cuaternario es el estrecho de Bering. Lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando analicemos el cruce del hombre. Y el mar Báltico y el mar Negro se transformaron, el mar Báltico y el mar Negro también se han transformado en agua dulce en todo el periodo cuaternario, también un evento bastante raro. Acá, a modo de síntesis, para cerrar lo que tenemos de información geológica disponible, les estoy mostrando los distintos puentes de tierra. Acá ya está el Istmo de Panamá. Acuérdense que el Istmo de Panamá tiene una datación de 2,5 millones aproximadamente. De todas formas, parte del proceso de diversidad de todo lo que hace a los homínidos está centrado mucho más en África, y este estrecho, este canal o este Istmo de Panamá va a ayudar cuando el hombre ingrese finalmente a lo que es América y América del Sur. Como ustedes pueden ver, las capas de hielos están mucho más concentradas en lo que es el hemisferio norte, al norte del hemisferio norte, como el sur del hemisferio sur, mayormente en lo que es la región de la Patagonia y algunas superficies de Australia, no mucho más. Y acá está mostrado los distintos puentes de tierra que podrían haber servido para este desplazamiento de la biota, ¿no? Como una manera de síntesis en cuanto a lo geológico / climático que tuvimos. ¿Qué pasa en África? Y bueno, mientras avanzamos en la clase vamos a ir viendo por qué hablamos específicamente de África, pero ¿qué es lo que está pasando en África en todo lo que es el Pleistoceno? África al día de hoy sigue manteniendo ciclos anuales monzónicos que se llaman, y esta antigüedad de estos ciclos tiene una datación de más de 5 millones de años, lo que ocasiona que el oeste y centro de África las lluvias son muy abundantes. Esto
este oeste y centro proviene su humedad del Atlántico ecuatorial. Y esto va a condicionar una selva mucho más húmeda de lo que es el resto de África. En el este, las precipitaciones son menores. Y esto trae como consecuencia mucha más aridez, lo que es esa formación de la ecorregión esta de sabana, y hay un predominio de formaciones herbáceas sobre los árboles. Y acá se habla de que esto es un modelo climático que lo propuso, espero decirlo bien, de Monacal. Estas oscilaciones climáticas en África ha condicionado o ha favorecido el desarrollo de la sabana en detrimento de las masas boscosas, que también hablábamos también como un efecto que pasa en América del Sur en el periodo pleistocénico también. No es algo menor hablar de la sabana, y después lo vamos a ir desarrollando un poquito más, el hecho de qué podría haber condicionado el bipedalismo en los hominoideos, ¿no? Hay una teoría que propone que este bipedalismo podría tener que ver con el hecho de que los bosques se contraen y se extiende una sabana con vegetación mucho más de menor altura y que podría favorecer el bipedalismo. De todas formas, es una teoría que rápidamente sale una teoría contrapuesta y probablemente podemos después debatirla un poquito más. Acá les estoy mostrando cómo se ve África o cómo se veía África hace 50 millones de años y cómo todo este color verde, donde está marcando mucho más fuerte lo que son las regiones más selváticas o boscosas, va con el paso del tiempo conformando una estructura mucho más árida, con el desarrollo más de un desierto que termina condicionando en lo que es el norte de África y también un desarrollo mayor o más marcado de la sabana con zonas mucho más áridas cuando avanzamos hacia el último máximo glaciar. Y lo que viene acá es una representación de cómo sería la estructura de las ecorregiones en un periodo de máximo glaciar, donde el desierto adquiere su máxima extensión. La sabana también adquiere dimensiones bastante más grandes. Y lo que propone el modelo es que estamos hablando del periodo máximo del glaciar, donde por supuesto las condiciones de aridez son extremas y que deberían mejorar claramente cuando salimos de un periodo glaciar. Y debería el desierto nuevamente contraerse, mejorar las condiciones de humedad y por lo tanto los bosques tropicales deberían poder extender un poco más su superficie. De todas formas, el modelo climático propuesto habla de que son tantos ciclos glaciares e interglaciares que ha sufrido en el Cuaternario África, que ha terminado condicionando la estructura de ambientes que vemos actualmente, con un desierto bastante extenso, una sabana bastante desarrollada, en detrimento de lo que son los bosques. Como ustedes pueden ver, la superficie boscosa es mucho menor al día de hoy. Un poco hablo de relación a esto para poder situarnos también dónde va a terminar ocurriendo, dónde se van a encontrar los principales yacimientos arqueológicos en África cuando avancemos en la clase. ¿Cuáles son las otras herramientas con las que podemos contar a la hora de reconstruir la historia? Tenemos los datos geológicos también, que han llevado, bueno, muchos años y avanzar también en la tecnología como para poder recopilarlos. Los restos óseos también son datos sumamente importantes. De toda forma, siempre que uno
trata de reconstruir a partir de los fósiles la historia, siempre tenemos el problema que son fragmentarios. No suelen encontrarse, por supuesto, cráneos completos, ni mandíbulas tampoco completas, siempre la reconstrucción es complicada o es ardua por esa fragmentación de lo que uno pueda encontrar. Pero acá también tiene que ver el avance de la tecnología, está permitiendo colecciones en 3D, con escáneres en 3D que permiten también reconstruir las partes faltantes y poder hacer simulaciones de las estructuras. Eso también ha sido un avance enorme en el último tiempo y de esa manera poder recopilar la información con otra mirada, con otra visión. Otra de las cosas sumamente útiles son los artefactos culturales que ha ido usando o que se han ido encontrando en los mismos yacimientos, que son los que posibilitan como inferir la evolución que ha tenido los distintos grupos analizados. Las puntas de flecha son son artefactos que bastante importantes porque hablan del desarrollo en la manipulación de la construcción de estas herramientas, y eso también va manifestando cuánto la capacidad manufacturera evoluciona o ha evolucionado con el hombre. También el uso o el manejo del fuego ha sido un hecho trascendental en la historia del hombre. Otra manera de reconstruir es una manera un poco más indirecta, que es lo que yo les estoy mostrando acá, un paper que salió en el 2006, que habla sobre la fauna asociada al hombre. Cuando se encuentran sitios arqueológicos también se han encontrado restos resto faunístico que comprueba también el tiempo en el que el humano podría haber estado conviviendo junto con esta fauna. Este paper específicamente habla sobre el rol que ha tenido el hombre para la extinción de la megafauna en el sur, en la Patagonia. De todas formas se los ponía como a modo de ejemplo, que también es una vía indirecta para evaluar también la presencia humana en distintas áreas. Que es, uno puede reconstruir la presencia humana y toda la fauna asociada a él, tanto para la ganadería como para algún otro tipo de explotación que pueda haber hecho, y si esa fauna se ha extinguido y en qué periodo se data la extinción de la fauna, se puede más o menos también reconstruir la presencia humana en ese momento. Lo que acá les pongo no tendría específicamente que ver con lo que estoy hablando de la evidencia, solamente quería mostrarles cómo que siempre que se propone un paper, por ejemplo acá que habla de la extinción de la megafauna, siempre hay otro paper que tal vez sale discutiendo alguna de las evidencias actuales. Tiene mucho que ver esta clase con esto, cuando uno empieza a buscar información sobre las distintas teorías, o por ejemplo de lo que les decía anteriormente del bipedalismo, o bueno, en este caso de la extinción, siempre hay algún otro análisis que contrapone o contradice parte de la teoría ya propuesta. En este caso es como, este es un paper que es de marzo de este año, donde hacen un análisis, es un paper bien interesante, hace un análisis como en las distintas islas de todo el planeta, la extinción de mucha de la fauna asociada al periodo del Homo sapiens no estaría estrechamente ligada a la presencia del hombre para su extinción. Como que habría habido otros factores, sobre todo climáticos, que podrían haber favorecido la extinción. También hace un análisis de que no solo el Homo sapiens que ha convivido con estas especies podría ser el causante de la extinción, sino algunas otras especies del mismo género Homo. Pero es solo como para mostrarles a modo de ejemplo cómo a veces se contraponen o se contradicen o surge una nueva evidencia para las teorías propuestas previamente.
Otra de las herramientas, que acá surge una herramienta que ha sido fundamental en la historia y en la reconstrucción del género Homo, es el ADN. Desde el momento que se ha podido extraer ADN, secuenciarlo y analizarlo, ha generado una revolución en la ciencia gigantesca. Porque a su vez el ADN ha permitido datar el ADN, poder evaluar tiempos, divergencias, cuellos de botella, que ha permitido reconstruir con bastante precisión la historia de este grupo. Solo como a modo de repaso, yo les pongo acá el tema de, bueno, cuáles son los procesos que van a generar esa variación genética. Nosotros nos vamos a ocupar básicamente de lo que es la mutación, pero son dos los procesos fuertes que provocan esta variación genética, que es la recombinación y la mutación. Si uno encuentra un marcador o se encuentra un marcador en dos grupos, en dos personas diferentes, el mismo marcador, uno puede pensar que están compartiendo, puede inferir que está compartiendo un ancestro. Eso ha sido clave, parece ahora, bueno, algo un poco obvio, pero ha sido un evento clave para poder reconstruir la historia de muchos de los organismos, ¿no? Y por supuesto que cuando trabajamos a niveles más específicos es importante encontrar un marcador que no recombine en lo posible como para poder establecer ancestrías, descendencias también. Y bueno, dentro del marcador por excelencia que se ha trabajado y al día de hoy se siguen haciendo muchísimos estudios poblacionales, el ADN mitocondrial, bueno, me faltó una O acá para poder mitocondrial, el cromosoma Y, también para establecer la línea paterna se utiliza mayoritariamente el cromosoma Y, por supuesto, con el que se puede reconstruir ancestrías, descendencias de los grupos. Acá surge uno de los conceptos, pero que ustedes los van a ir viendo cuando tengan, creo que está faltando la clase de poblaciones, que se va a encargar de lo que es la filogeografía. La filogeografía va a trabajar mayormente con especies, en algunos casos puede trabajar con especies hermanas también, y va a integrar la información histórica de los genes con la información geográfica. Entonces, el análisis filogeográfico va a tener dos ejes, el tiempo y el espacio. El tiempo la va a dar la genealogía y el espacio va a estar dado por la distribución en el cual esos genes se van a distribuir o esas poblaciones dentro de una especie se pueden distribuir. Y son en estos dos ejes donde se va a mapear la distribución de los organismos o las distribuciones poblacionales. Un detalle no menor, o sea, la filogeografía es lo que les estaba diciendo, el análisis de poblaciones. Ya no estamos mirando tanto a niveles de géneros grandes, sino de poblaciones dentro de una especie o bien especies hermanas. Cuando ustedes reconstruyen un análisis filogeográfico, lo que ustedes pueden obtener es algo como esto, donde si ustedes tienen un marcador como el que ustedes están viendo acá, morado, este mismo marcador pueden ir evaluando la distribución que va teniendo de grupos que están actualmente separados. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, este marcador, si lo hablamos del marcador morado, cómo se distribuye a lo largo de América. Esto es una de las cosas que ha permitido aceptar que toda la distribución del Homo sapiens en América tiene un origen muy directo con Asia. Y así como es el caso de lo que les estoy mostrando directamente acá de América, también lo se puede observar
en todo lo que puede haber pasado en Europa. Un mismo marcador, este marcador, por ejemplo, el celeste más claro, se encuentra en todos grupos poblacionales distribuidos a lo largo de Europa. Y eso empieza a reconstruir esa historia y vincularla con poblaciones africanas. Justo acá está diciendo Salvador, dice, ese es el modelo con movimiento browniano en una filogenia que vimos en la clase pasada. No me sale la palabra. Solo que cada terminal, dice, tiene un único punto, la localización de ese marcador molecular en este caso, que es la localización del individuo del que se tomó la secuencia del ADN mitocondrial. O sea, se parte de distintos individuos que actualmente están distribuidos en áreas bastante más alejadas, que yo puedo tomar grupos poblacionales distribuidos a lo largo de Europa, se analiza su ADN mitocondrial y se reconstruye, y por supuesto que si yo también tengo datos de África, tengo datos de Asia, puedo reconstruir dónde encuentro este mismo marcador y a partir de ahí establecer esa secuencia de cambio, ¿no? Bueno, esta no es la el mejor árbol. La verdad que buscando un cladograma de los homínidos, no se encuentran gráficos que me gustan demasiado, pero en realidad lo único que quiero mostrarles acá es que nosotros vamos a trabajar, o vamos a centrar un poco la clase en todo lo que hace a la tribu hominini, que se separa de los chimpancés hace aproximadamente unos 5 a 7 millones de años atrás. ¿Sí? Y vamos a contarlos, les voy a ir contando un poco cómo es esta evolución en cuanto al bipedalismo, a la estructura craneal que se va observando en los yacimientos que se han ido encontrando actualmente, hasta la conformación del Homo sapiens, que tiene ahí, bueno, un dibujo que no me gusta. Esta evolución, esto es solamente una secuencia, lo vamos a ver ahora un poquito con más detalle, desde los Australopithecus hasta el Homo sapiens específicamente. Los Australopithecus tienen una datación un poco anterior a estos 4 millones, hay yacimientos datados con un poco más de antigüedad, pero lo que quería un poco es como que vean en un esquema bastante simple la evolución de la estructura del esqueleto de este grupo, cómo va adquiriendo una mayor, no le dé de comer a mi gato, una mayor altura y una mayor volumen de la capacidad craneana también. El bipedalismo, a su vez, hasta el Homo sapiens se adquiere en su totalidad cuando se termina de conformar esta especie. Esta es la tribu hominini, y nosotros nos vamos a centrar desde acá, desde este primer, el Sahelanthropus cadensis en adelante, son muchos los fósiles que están conformando todo el grupo más antiguo, este que yo les estoy mostrando acá, de los Sahelanthropus, así como de los Australopithecus. Son muchas las especies que conforman, o varias las especies de los Australopithecus, lo mismo que de los Paranthropus, y hasta que llegamos a todo lo que hace al género Homo, específicamente al género Homo. Yo ahora les voy a poner algunos ejemplos, pero quiero que un poco esté claro de que son muchos más los descriptos, pero bueno, por motivos de tiempo y de espacio no podríamos abarcarlos a todas las especies que actualmente están descritas. Y estamos hablando ya todo lo que comprende los últimos 7 millones, entre 5 a 7 millones de años a esta tribu, ¿no? En este caso, lo que les estoy mostrando, algo que vamos a ir discutiendo, es el tema esto de la capacidad de escalar que tenían los chimpancés, que se va perdiendo en
mientras vamos avanzando en la evolución humana, hasta llegar al bipedalismo o al hombre moderno con un bipedalismo. Con respecto a esto, es importante ir evaluando la evolución que van teniendo las manos, los pies y la cadera para poder adquirir esta posición bipedal que tenemos aquí, y los fósiles lo van mostrando claramente. Esta es una filogenia sucinta, esta es una filogenia resumida del grupo, pero son muchas más las especies que están representando, que están en todo el clado, en toda la tribu. Vamos a hablar algunos ejemplos, vamos a mencionar algunos ejemplos que están acá, dentro de lo que son el grupo mucho más basal. Los Australopithecus también son considerados un grupo bastante basal, bastante parecido a toda una conformación mucho más simiesca. Luego nos vamos a concentrar en los que se consideran Homo, y los Homo hábiles. Acá aparece el desarrollo o la habilidad para hacer herramientas. Este es un grupo mucho más evolucionado ya, que a su vez acá tenemos un grupo, una especie sumamente importante que es el Erectus, que es el que se considera antecesor prácticamente directo del Homo sapiens. Bueno, aunque por supuesto siempre se discute cuál es la especie anterior, pero el Homo erectus tiene una importancia muy particular en la distribución que después o en la diversificación que va teniendo el género a lo largo de Europa y de Asia también. Este es el primer grupo que les nombraba anteriormente, los Sahelanthropus cadensis, que es deriva el nombre del nombre de la especie, deriva de Sahel, que es el lugar donde ha sido encontrado este grupo. Tiene una datación de aproximadamente entre 6 y 7 millones de años. El canino que tiene es mucho más chico respecto a los demás simios, y eso también tiene que ver con respecto a la alimentación que van utilizando los distintos grupos que vamos a ir describiendo. Por supuesto, lo que está acá es una representación, una reconstrucción a partir de este fósil que se ha encontrado. Otro grupo muy primitivo también es el Orrorintugenensis. La datación es de unos 6,2 a 5,6 millones de años. Está descrito en Kenia. La altura es de 1,5 metros. Los caninos son pequeños, los molares grandes. Eso es importante para evaluar la alimentación también, ¿no? Y la alimentación que va condicionando también hacia los primeros grupos podían cazar o no, o solo eran recolectores. En este caso estamos hablando de que lo que se especula es que eran medio omnívoros oportunistas. Sí se acepta una posición bipedal, pero como les vuelvo a decir, esta posición bipedal se va mejorando, perfeccionando a lo largo de la evolución humana. El Ardipithecus tiene una datación de unos 5,7 millones de años a unas 4,2. También no está bien, quiero decir que está en el este de África, por eso he dicho también. La descripción está en Etiopía, tiene unos caninos largos. Los huesos del pie sugieren también una posición bipedal. Acá se habla, la reconstrucción, no la puse, no me di cuenta de ponerla, el hueso que se encuentra del pie se infería de que tenía una conformación del arco del pie que facilitaría claramente la posición en dos pies. El Ardipithecus ramidus proviene el nombre, se le asigna ese nombre, proviene del ardi, suelo, y ramid, que sería raíz. Tiene una datación de unos 4,5 millones, de 4,5 a 7 millones de años, o sea, también es muy antiguo, como ustedes pueden ver. Una especie no ha sido excluyente de otra, eso quiere decir que eso también, por supuesto, está
Eso sí está demostrado, el hecho de que han convivido varias de estas especies en el mismo espacio y tiempo también. Lo que sí, con esto y con esta reconstrucción que yo les estoy poniendo acá, lo que también se sugiere es que a pesar de tener una posición bipedal, sí se acepta que seguían siendo escaladores. Como ustedes pueden ver, el desarrollo o la reconstrucción del pulgar en el pie sigue teniendo una posición opuesta al resto de los dedos. Y con esto se infiere de que seguían utilizando los árboles o se seguían escalando en los árboles llegado el caso. Y es importante porque es como el punto final de este desarrollo de este pulgar oponible respecto al pie. Luego este pulgar oponible se pierde. Y a su vez también ustedes pueden ver el largo de los dedos. No es un detalle menor porque para adquirir la posición bipedal, la longitud de los dedos se reduce enormemente, como lo vamos a ir viendo, bueno, como si nosotros nos viéramos los pies en este momento, ¿no? El esmalte fino también de los dientes está sugiriendo la alimentación de frutos, hojas, tallos tiernos, todo lo que son productos blandos que se podrían encontrar en el lugar. Me encanta esta reconstrucción. Y pasamos al otro grupo, el de los Australopithecus. Bueno, el nombre deriva de Australis sur y Pithecus, que significa mono, una palabra griega. De los Australopithecus también se acepta que el desplazamiento era solo o mayormente bípedo, como yo les decía, se pierde prácticamente el pulgar oponible en el grupo anterior. Acá el esmalte es mucho más grueso, entonces se alimentaban de fruta y de hojas más duras. La distribución de los Australopithecus también están muy concentrados en todo lo que es la región este de África. Por eso se habla de la cuna de la civilización en África, pero mayormente y sobre todo en lo que es el este, en toda la región más árida, como lo que yo les hablaba, sin que llegue a ser el desierto, estamos hablando de toda la extensión más grande de la sabana, en estas mismas regiones donde han ido apareciendo los Australopithecus. Por eso se dice que los chimpancés han quedado más concentrados en lo que es las regiones boscosas, y todo el género, toda la tribu de los hominini y de los hominoides también se han ido extendiendo a lo que son regiones mucho más abiertas de África. El Australopithecus hanamanensis tiene una datación, como van viendo, vamos acercándonos más a un tiempo más actual, a unos 4,2 millones a 3,9 millones de años. Es en Kenia. Y es lo que yo les decía, acá se pierde ese pie de agarre, ese pie oponible, ese pie escalador, prácticamente desaparece por completo, no prácticamente, desaparece por completo en este grupo. Lo que les decía de los molares son mucho más duros, los molares tienen un esmalte mucho más grueso, por lo que pueden comer alimentos de hojas, frutos y alimentos mucho más duros, ¿no? El ambiente, aunque también se reconoce que habría vivido un ambiente forestal, sí se acepta de que sería mucho más abierto este ambiente, mucho más despejado que respecto al Ardipithecus ramidus. Y caminaba erguido. El dimorfismo sexual también está marcado. A lo largo de todas estas especies también se ve mucho el dimorfismo sexual entre machos y hembras. El Australopithecus afarensis probablemente es uno de los Australopithecus más conocidos por el yacimiento, porque ahí se la describe a Lucy. Proviene su nombre del país del Afar, de los Afar, que es una región de Etiopía. La datación de Australopithecus ronda los 3 a 3,4 millones de años. La capacidad craneal es menor, tiene una capacidad craneal de unos 375 a 550 centímetros cúbicos, es parecido a un chimpancé,
y como para ejemplificar es como una tercera parte del cerebro humano actual. Tiene actividad arbórea, ya sea porque recolecte frutos, cuidando de las crías cerca de los árboles. Su pecho también tiene una diferencia con la estructura torácica nuestra, se agudiza mucho más hacia arriba, tiene una forma más de campana. También tiene un dimorfismo sexual muy marcado, por eso Lucy al comienzo se pensaba que era como una niña, después se acepta de que es un adulto hembra, pero es mucho más chico respecto al de los machos, al tamaño corpóreo de un macho. Y el hábitat es intermedio entre una selva y una estepa. Esto va conformado y va en relación a lo que yo les estaba hablando respecto al clima africano, que vamos avanzando hacia ese cambio climático que va sufriendo África, a una mayor aridización y por lo consiguiente a un mayor avance de la sabana respecto al bosque. Acá aparece el lomo, el primero del que yo les voy a hablar, que es el Homo habilis. Un dato importante a tener en cuenta es que todo el grupo anterior de los que yo les he mencionado, todos estos grupos están concentrados en África. No hay dataciones, no hay fósiles confirmados en ningún otro lugar que no sea África. Del Homo sí, no del habilis, pero del Homo sí. Hay dataciones de otras especies, de varias especies más, en otros lugares de Europa, de Asia y de Oceanía, pero no así de los australopithecus. Este Homo habilis, ya estamos hablando de una datación, ya estamos en pleno cuaternario, ya estamos hablando de una datación de 1,8 millones a 1,6 millones de años atrás. La distribución o los yacimientos que se han encontrado están en Kenia y en Tanzania. El cerebro es un poco mayor al de los australopithecus y a los paranthropus. Y el nombre deriva de la habilidad, por eso se dice que es un hombre habilidoso, pero deriva de que se han encontrado herramientas asociadas a él. Eso no es algo menor. La capacidad para elaborar herramientas presupone un desarrollo del cerebro mucho más marcado, porque no es solamente necesario un pulgar oponible o una mano que pueda permitir movimientos, sino también el manejo de movimientos más finos y el desarrollo del cráneo, de la actividad neurológica más marcada, va posibilitando el perfeccionamiento de las herramientas que podían hacer y por supuesto que va llevando una evolución y a un desarrollo mayor de las habilidades motrices que pueda adquirir las nuevas especies también. Y eso también va provocando otras estrategias de caza, otra habilidad para cazar también. Y ahí hablan de que esta especie sería un carnívoro oportunista, ¿no? Entonces, si puedo elaborar herramientas, puedo construir artefactos que me permitan cazar alguna presa que me interese, lo cual no es algo menor. El Homo erectus es una especie súper importante para nosotros y para la evolución del Sapiens. La datación del Homo erectus es de unos 1,8 millones de años, unos 300.000 años atrás. Ha habitado, de hecho se han encontrado yacimientos en China y todo lo que es Indonesia, todo lo que está acá en verde es la distribución, o que habría tenido la distribución o su rango distribucional del Homo erectus, lo cual no es algo menor. El hecho de que haya podido migrar y salir de África, bueno, es un detalle muy importante en la evolución y en la expansión del género en su totalidad. Y otro dato, bueno, súper importante, acá les pongo el dibujito del fuego, no quería olvidarme de decirlo también, es el hecho que la evidencia del Homo erectus es que ha podido manejar el fuego. Y bueno, eso ustedes lo deben haber visto en algunas películas también,
Es un cambio casi de paradigma de la humanidad el hecho de que el hombre pueda, o los primeros homos hayan podido manejar el fuego, va a permitir una revolución también a nivel mundial. También es un organismo mucho más, el Homo erectus es mucho más robusto, estamos hablando de 1,80 m ya dejamos atrás estructuras mucho más bajas. Tiene un marcado desarrollo del toro supraorbitario, que le forma prácticamente una visera, más o menos lo que se puede ver acá. Lo destacan mucho en este grupo. Y tiene una mandíbula fuerte, pero los dientes son bastante pequeños. Y el dimorfismo sexual también es marcado respecto al hombre moderno, pero no tanto como en las especies anteriores que estábamos viendo. El Homo antecesor es la especie que se considera más antigua de Europa y probable ancestro del Homo heidelbergensis y el neanderthalensis también, que es una especie súper importante para nosotros porque ha convivido con el sapiens. Este Homo antecesor, como ustedes pueden ver, concentra fuertemente sus rangos distribucionales en lo que es Europa, mayormente. También eran individuos altos, fuertes. Los rasgos son bastante arcaicos. El cerebro era más pequeño que el del ser humano actual. Y es importante el tema de que habrían llegado a Europa por tierra desde Asia también. Esas rutas migratorias también son interesantes de analizar para evaluar si tenían capacidad para navegar o no. En este caso, en algún momento se pensó que el Homo erectus en su tiempo podría haber cruzado hacia Europa por el estrecho de Gibraltar, pero es una hipótesis que ahora o al día de hoy está medio descartada. Y se infiere que todas las rutas migratorias de estos primeros Homo fue a través del continente, a través de la Tierra. El Homo neanderthalensis son nuestros hermanos. La datación de los neanderthalensis ronda a los 250.000 años, a 50.000 años atrás, más o menos. Como ustedes pueden ver, la representación que hay acá es prácticamente de un humano moderno. Solo es un poco más robusto. El tórax y la cadera son más anchos y las extremidades son más cortas. Eso está asociado también a las especies de clima más frío. Se infiere que la longitud de las extremidades está relacionado también con un poco con el clima en el que podría haber vivido. La capacidad craneal, sin embargo, es un poco más grande, no bastante, un poco más grande que el hombre moderno. Y sí se habla de que habrían tenido un lenguaje articulado. El desarrollo del lenguaje es otra de las cosas bastante desarrollados también en los análisis que se han hecho. Todo lo que está acá en azul es lo que se está mapeando del rango distribucional de estos neanderthalensis. O sea, como ustedes pueden ver, ha ocupado todo lo que es Europa y gran parte de Asia también, ¿no? Y hay lo que está marcado ahí como si fueran calaveras, son los yacimientos donde se ha encontrado y se ha datado específicamente esta especie. Lo que está acá en verde también son yacimientos del Homo erectus. Y acá también pueden ver algunos, solo a modo de ejemplo, parte de lo que sería el Homo heidelbergensis y el Homo sapiens también. O sea, como ustedes pueden ver también acá, el Homo, varias especies del Homo han ocupado Europa, Asia y la región esta de Sunda, la región de Oceanía, sudeste asiático, en fin. Lo que no ha pasado con las especies de Australopithecus. El Homo naledi, acá lo pongo como información en realidad, porque es uno de los últimos homos que se han descrito. Este paper tiene 6 años, desde el 2015.
uno de los últimos especies que se han encontrado en Sudáfrica. Es una especie que se encontró en Johannesburgo, al norte de Johannesburgo, donde se encuentra el yacimiento del Homo naledi, o sea, increíblemente siendo África uno de los territorios más estudiados, se sigue habiendo muchísimas cosas todavía para descubrir, si se quiere, y describir también, ¿no? Porque realmente es gigantesco la cantidad de información que tiene todavía por explotar. El Homo naledi tiene un cuerpo y una estructura similar a las poblaciones humanas, pero con un volumen craneal bastante más primitivo, bastante más parecido al Australopithecus, por eso en algún momento se dudó si pertenecía al género Homo o no, o pertenecería a un Australopithecus. Está aceptado ahora que pertenece al género Homo. Tiene las manos y los pies y los miembros inferiores como los otros Homo. De ahí viene su agrupación. Y el otro último hallazgo es el Homo luzonensis. Este paper ha sido descrito en el 2019. La datación del Homo luzonensis es de unos 67.000 a 50.000 años atrás. O sea, como ustedes pueden ver, es contemporáneo a varias de las otras especies de Homo, incluso el Homo sapiens, aunque no llegamos a él. Y la ubicación, o ha sido descrito en Callao Verde, en la región de Filipinas. Acá les estoy mostrando cómo se ha reconstruido este luzonensis. Se han encontrado parte de los huesos en el 2007, y se han ido reconstruyendo, eso es lo que les decía, a veces nunca está la información completa, ojalá lo tuvieran los antropólogos y los arqueólogos toda la información completa. En realidad siempre pasa que lo que se encuentra son un grupo de elementos y se las va reconstruyendo. En este caso lo que está acá como gráfico son productos de analizarlo con escáneres 3D y poder reconstruir los faltantes de la evidencia que se encuentra, ¿no? Y con esto se ha podido armar y reconstruir esta especie y así describirla. Lo que está mostrado acá es lo que yo les decía, casi prácticamente lo que les describía recientemente, el tema de que África es todo un continente lleno de sitios arqueológicos. Todo lo que ustedes están viendo en azul, son distintos sitios arqueológicos donde se ha encontrado el Homo sapiens, pero lo que está en distintos colores son los distintos yacimientos o complejos que se han datado con donde se han encontrado distintos fósiles desde los Australopithecus en adelante. Como pueden ver, son infinitos, son enormes, y el trabajo que se está haciendo todavía es mucho para poder extraer toda la información que está guardando África. Acá hay un detalle que no quiero que les pase desapercibido, porque lo vamos a discutir ahora, es el tema de que hay un yacimiento acá a la altura de Marruecos de 300.000 años, donde se está concluyendo que el yacimiento corresponde a Homo sapiens. No es un dato menor. Esto es un mapa resumido de los principales yacimientos que se han encontrado en África. Todo lo que corresponde a este color, que es como un marrón, no sé, marrón oscurito, corresponde a yacimientos donde está datado el Homo sapiens, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, también un detalle que es importante es cómo el este africano es bastante rico en especies también, en otras especies de Homo también presentes en toda esta región, ¿no? Y acá también están las dataciones de estos yacimientos que se han ido encontrando.
Este gráfico representa los rangos distribucionales de distintos humanos, distintos homos, y su distribución a lo largo de Europa y Asia. Yo les decía también que el Homo erectus, no sé por qué tiene doble R acá, porque erectus no tiene doble R. El Homo erectus es una especie como bastante importante para nosotros, para el sapiens o para la evolución del sapiens, y habría tenido un rango distribucional bastante amplio en todo lo que es Europa y Asia. A su vez es una de las especies que sale o que habría migrado desde África hacia otras regiones también. Y también a su vez todo lo que está un poquito más en verde es toda la distribución del Homo neandertal. Pero como pueden ver también, el Homo neandertal también se habría reproducido, mezclado con los denisovans, que no los he nombrado ahora, los nombro un poquito después, con lo que la hibridación sería algo muy frecuente en las distintas especies de Homo, algo que se discutía antes, pero que ahora con la información genética que tenemos se ha aceptado como, bueno, como que definitivamente es algo que ha sido bastante común en las distintas especies de Homo. Hasta que llegamos nosotros a la frutilla de la torta, a la especie elegida. Permiso, tomo un poquito de agua. ¿Quieren que esperemos un minutito y veamos si hay alguna pregunta hasta acá? Y antes de seguir, y de paso paro un poquito la grabación